Hoy tenemos la visita de Alejandro Echeño y como se cae Maduro, vamos a hablar de automovilismo. Janito, gracias por venir y bueno, vamos a charlar un poco de tu carrera deportiva, vamos a hablar de la Peña Pedro Juarro y de hacerme recordar, vos que tenés una memoria para eso prodigiosa, hacerme acordar de aquellos años, de los años 70. Contanos un poco cómo empezó la Peña Pedro Juarro. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. En realidad fue un poco un empuje de un montón de amigos que todos queríamos ser corredores y bueno, fuimos charlando, incluso nos habíamos embalado con una limitada del 27. Mi viejo había andado muchos años con autos de carrera, con el primer ñandú, o sea, viste, ya lo mío no era una cosa que... Era heredado. Sí, ya prácticamente... Claro, porque el ñandú, hagamos la aclaración, era el nombre, después apareció la Peña del ñandú, pero el ñandú era el turismo de carretera que corría el Vasco Barrutia y Sanuso de acompañante. Sí. Y realidad, que lo hacían en el taller de tu viejo. El ñandú, en realidad fue así. Los dueños del ñandú fueron Tucuta, mi viejo, y Barrutia. La plata se la prestó el padre del Maco Pinto para comprar el auto ese. Sí, sí. Bueno, el Bayo. Ellos tenían, sí, el Bayo. Y armaron el auto ese, bueno, se fundieron porque se dedicaba más a la autocarrera que al coso. Corrieron un taller. Corrieron un gran premio, el Vasco. En un momento fue mi viejo de acompañante, después se estropeó el ojo y corría Sanuso y lo armaban todo acá. Porque era un taller medio integral lo que habían armado ellos. Bueno, esa era un poco la historia de lo que te digo del ñandú, ¿no? Y la Peña salió en unas conversaciones que teníamos con el Negro Godoy, que había empezado a trabajar en el Banco Nación, con Momocho Muscar, un gran amigo, y siempre decía, no, hay que hacer una peña, hay que organizarse bien, porque ustedes no van a hacer nada, que esto, que lo otro. Bueno, salimos de ahí. Perdón, y había que juntar la plata, que era fundamental. Porque era, y mirá, una anécdota, ¿no? En un momento estábamos en pleno disputa del campeonato, y en una hora nosotros habíamos agarrado la cantina Racing para solventar el auto de la carrera, de la cafetera, ¿no? Sí, sí. Y en una hora juntamos lo que vale hoy un auto, un motor, hoy debe valer $1 millón. En una hora se juntó la plata para que Graci fuera a comprarle un motor al Polar Corsé. Bueno, pero no, pero es muy adelantado lo que te estoy diciendo. Contame. Pero ¿cómo empieza? Salimos del banco, lo vamos a ver al Negro, pero antes de eso se hace una reunión, se hacen 2 reuniones a la vez. Una, el ñandú en el fogón del Club Newbery y en el taller donde yo alquilaba, que era donde está Solero y que era Ibarra y compañía, se hace una reunión. Nosotros no teníamos ni idea de que había tanta gente, claro, ninguno de los dos nos habíamos conversado y tanta cantidad de gente que le gustaba o querían hacer un auto de carrera. Entonces se contaron como 100 personas. Me acuerdo porque estaba lleno el taller. Entonces de ahí, al otro día, no, viste que... Entonces dice Momocho, lo vamos a ir a ver al Negro Juarro. Dice, no sabe nada de carrera, pero le gusta andar ligero. Dice. Bueno, lo vamos a ver ahí a la veterinaria con Erdosia que tenía. Sí, sí. Y el Negro dice, bueno... Perdón, donde está la sociedad italiana... sí, donde está el Julito Bot, era donde... ese local, sí, la veterinaria, sí, ¿no? Sí. Entonces, el Negro dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, yo voy a ir, dice, porque vos tenés que ser el presidente, que sos organizado, que esto, que lo otro, dice Momocho. Y dice, bueno, si vos sos el vice, yo voy. Bueno, pues a Momocho no le gustaba el asunto de ser presidente, qué sé yo. Sí. Muy trabajador para la Peña, un bolazo. Y vos sabés que lo nombran a Mario Denchon, que recién había venido a laburar ahí a Comaqueplan, claro.
que era secretario del club, entonces lo ponen de secretario. Se arma una comisión y los papeles, nos brindan todos los papeles para hacer una personalidad jurídica, un agente de Juárez, que fuimos a una cena, una anécdota era que fuimos, Daniel Virranena se va a acordar, porque fuimos y dice, había un buggy que lo sorteaban en la cena, ¿viste? El negro no tenía ni idea, eran Fórmula 4 lo que iban a hacer los tipos, ¿viste? Entonces yo hice la catanga que van a usar ustedes, dice, el negro, no, nosotros sabíamos de lo que queríamos, pero claro, el negro no tenía ni idea. No, dice, señor, esto lo vamos a rifar acá, qué sé yo cuánto. Bueno, y empieza el embalaje de la peña, empiezan a pedir de todos lados, pedíamos a todo el mundo, se arma, nosotros nos enteramos que había un fabricante de autos que era Astur Soprana en Balcarce, que le había hecho a Raimonte parte a Menone, sí, son los top de los corredores top de ese momento. En ese momento. Y en este momento los autos que andan tienen el diseño de él todavía. Sí, y la primer auto que nosotros íbamos a hacer, aparece Cuerito Sánchez, que era muy amigo de la barra de González Chávez de Calunga Caprile. Entonces nos vamos a Chávez, el hombre se llamaba Julio Solfer. En ese interín, ese hombre le sale un viaje en un barco, qué sé yo, era medio bohemio, se va en el barco. Entonces nos deja medio parado, claro. Nosotros no sabemos poner. Y en ese interín, el Cuerito va a Mar del Plata, se pone a conversar con el hermanastro de Soprana, y dice, mirá, vos sabés que en Balcarce hay un tipo, tendríamos que ir. Fuimos a conversar con él, después lo llevamos al negro, nos pide una serie de cantidades, eran 2 largueros de Forté, caño, todo eso lo donó Rubén Broto, que le compraba un nombre de Suárez, de Fierro, y lo fuimos a llevar con el negro Juarro en una camioneta nastera que nos había dado el Rabito Scioli. 200 y pico kilómetros. Qué sé yo, viste lo que gastábamos en esa época, ¿no? Con Daniel y el negro Arguiano, que era pro tesorero de la peña, ¿no? Sí. Bueno, le pareció muy buena persona, qué sé yo, el negro. Nosotros llevamos, porque yo tenía 25 años, no era experiencia poca tenemos de negociar, pero el negro era más grande, entonces, ¿qué te parece, negro? No, me parece bueno. Bueno, hizo ese viaje por el campeonato, el hombre ese. Porque nos mentía, dice, no, estábamos por hacerlo, íbamos, no tenían ni los fierros soldados, bueno, otra vez. Bueno, hasta que logramos conseguir. En ese interín fue cuando tiene el accidente el negro Juarro. Claro, que fallece. Entonces decidimos en toda la comisión, entre toda la gente, ponerle el nombre del negro Juarro. Claro, en homenaje al presidente que faltaba. No lo alcanzó a ver al auto. Claro. Pues lo fuimos a buscar y ya se había muerto. Bueno, ese es el chasis, que es estos autos que estamos viendo. Sí, señor. Y el motor lo van a hacer a Pringles. Claro, en primera instancia vamos a hacer una reunión, vamos con el Carlos Armida, Pino Braveri, con Roque Modarelli y La Provida, que armaban un Ford que lo corría Pirola, que era todo, el hombre le daba todo, el polaco Orcel le daba todo, era igual que el equipo Ford. Lo que pasa es que Modarelli tenía otro concepto para armar motores y se le rompía. Entonces decíamos, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo cuánto? En ese interín sucede la carrera esa de caballo que te digo, claro, que el Falcon claro, en Líbano, los chicos de Conlon arman un Falcon, lo desarman todo y hacen una carrera con el Petizo Mazo, que eran todos amigos. Sí, trabajaban. Y se corre en Líbano una carrera del auto contra el caballo. ¿Y quién te lo armó? Que yo no la voy a impedir, que yo. Bueno, entonces en lo de la Gleice. La Gleice en esa época era... Bueno, pasemos un poco en limpio a los que no conocen. Modarelli era Roque, que era Modarelli hermano, una rectificadora había dos rectificadoras, Broni Roja, por un lado, Roque por el otro, Modarelli.
Guadalupe tiene mucha gente conocida de acá, Sí, todos los sí. talleres E mecánicos. incluso tenían estaban. campo acá. Claro, por sí, acá sí, cerca. sí, la familia de él tenía. Sí, Incluso sí. te digo, Acá, cerca de Roque Boquete. era corredor también, había Sí, sido sí, corredor. sí, sí. Yo lo conocía porque... La yo- calle Horno estaba. Claro, cuando yo fui a estudiar a la escuela Fortabá, que de Suárez, me pasaron a Ah, la sí, sí, escuela Fortabá, técnica. yo paraba en la casa de la novia de Cacho Francia. Claro. Y Cacho Francia en un momento era el acompañante de Roque Madrileño, entonces, Sí, sí. o sea que me lo pasaba Sí, sí, porque el metido Cacho ahí. Francia, el padre había sido corredor Había sido corredor de turismo carretera un también. Chevrolet que después lo tenía Casa Lago, ver uno el auto de, Ah, de mira movilizarse de Casa Lago. Yo me lo pasaba en la casa del Cacho, Claro. ahí en el taller, porque Claro. alineaba toda la Madrid, iba a alinear direcciones a lo del Cacho Francia Sí, en sí. esa época. Sí, Bueno, por ahí venía toda la relación. claro. Entonces, como se rompía tanto, decidimos hablar con Modaril. Vamos con los muchachos de Conlon y no sé, no me acuerdo si fue el Oscar o el Mona, alguno de esos. Hablamos con cosas. Roberto Lagley se había trabajado con mi viejo en Zapala, en una agencia Ford, pero era grande ese al hombre. Grande, tenía 50 años. O sea, en esa época a uno le parecía Sí, sí, sí. que era grande. Mi Sí. viejo tenía 52 cuando se murió y para mí era un hombre grandísimo. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, dice el hombre, no, yo no trabajo más. Tengo un hombre acá que le va a hacer un muy buen laburo, que era Tito Grassi. Que ahí salimos con él. Nos preparado. pusimos de acuerdo y justo en ese momento había una carrera viene a ser sin puntaje y para no ganadores en Pringle. Que justo Grassi se había desvinculado de Chegaray, que eran dos compañeros de laburo y armaban otro juntos, justo Claro, y le tenía caímos, taller propio, claro, taller. y le caímos como anillo al dedo porque Claro. el hombre quería, Grassi quería demostrar que también él sabía. Sí, sí. Bueno, y le íbamos ganando a él. Le ganamos la serie y íbamos ganando la final, se nos sale un cable de bujía. Bueno, pero esa fue la presentación del auto en la Madrid. Claro, y fue el convencimiento, la gente de la Madrid, el entusiasmo Sí, que generó, sí, ya sí, empezó. porque- Bueno, después, entonces ya tenemos Soprano por un lado, Tito Grassi por otro, el auto armado. Oscar Bobbio Y Oscar de piloto. de piloto y vos de Y, acompañante. bueno, entonces éramos, Estamos por ahí, hay una foto. Ah, acá están, Oscar. sí, ahí cuando salimos campeones. Claro. Bueno, había circuito. Se corría en Necochea, en Tres Arroyos, Tandil, en Tandil, la en el Lobería. Pingüino. Claro, en Sí. Olavarría, en el Pingüino de González, de González Chávez. Y todo era en circuito de Pringle tierra. también, Pringle, sí. claro, el y de fogón de los asfalto gauchos. el único era que era la mitad de tierra, la bajada era Balcarce. Claro, claro. Nosotros- Sí, era el donde corrían los TC, donde corrían Claro, todo lo sí, que sí, había hecho se Fangio usaba ahí. un pedazo del Del asfalto. circuito, claro. Entonces, ¿y cómo hacían ahí? Porque Y ahí tenían había que bajar un puente. Claro, pero si corrían en tierra y corrían en asfalto, el tema goma era crucial. Y sí, porque se usaban gomas comunes. Claro, ¿Viste? pero para correr en Pero asfalto, en el asfalto se permitía. claro, El reglamento decía que se podía. sí, sí, Lo que pasa es que se bajaba de abajo del puente un pedacito de tierra, se retomaba todo el asfalto, una recta y un... claro. Bueno, nosotros se nos rompía el diferencial. Era una cosa que no le habíamos dicho a nadie. No sé si se armaría con poca luz. En esa época nosotros no tocábamos el auto. Lo armaba el Chueco Spinelli, que era primo de Oscar, casado Claro, con una en prima. Olavarría. Acá no, en Suárez. Suárez, está bien. O sea que teníamos Sí, el sí. mecánico principal en Pringle, la caja y el diferencial lo armaba el Chueco Spinelli, y nosotros íbamos y veníamos Sí, sí, a ver a qué pasaba. Pringle, ¿viste? Claro. Bueno, y vos sabés que se nos rompía el diferencial, no sé si patinaríamos mucho, qué sé yo. Entonces dejamos de ir a las carreras de Balcarce del asfalto. Entonces a los Oscar le habían puesto gato fino porque se cagaban en el asfalto. Esa era la expresión, ¿no? Que en la puerta le habíamos puesto gato fino entre paréntesis. Sí, sí. Nos termina el campeonato de tierra, la asociación en ese momento pone 2 carreras de asfalto. Claro, nosotros no sabíamos por dónde agarrar. Bueno,
teníamos que hacer sí o sí, porque estábamos compenetrados en salir campeones. Nos enteramos que había un hombre, un tal Valor, que recapaba goma slip. Claro, sí, No. lisa para carrera. Para correr en el asfalto. Sí. Bueno, vamos, va el Carlos Remida, fue el que fue a verlo al hombre. El hombre dice, no, miren, consígame 2 gomas de la Chevy Serie 2, que no sé qué marca era, no sé, la que traía original, y 2 de Peugeot, que yo se las voy a hacer. Bueno, las hace, vamos a probar, un jueves, un día de semana, probamos, y bajamos 2 segundos. No le dijimos a nadie, nos volvimos, no fuimos más. Hasta el día de la carrera. Claro. Cuando llegamos al día de la carrera, claro, nosotros sabíamos que Rodríguez estaba confiado que nosotros no bajábamos, poner en esa época 41 segundos, nosotros habíamos hecho 38 y medio, pero no le habíamos hecho nada. Y el Enrique Sherry nos contaba, no, Era están familiar de reconfiados porque Rodríguez. usted dice... Era familiar de Rodríguez, claro. Y andaba con la hermana de Claro, novio. sí, sí. No. Y dice, no, dice, ustedes quédense tranquilos porque él dice que van a ser más de, no van a bajar los 41 segundos. Bueno. Llegamos al día de la carrera, clasificamos primero. Cuando nos vieron con las gomas slip, era el único auto que tenía goma slip. Salieron a comprar, pero en el apuro quedan mal relacionados porque Sí. nosotros habíamos buscado la vuelta todo. Que fue esa carrera que ganamos. Claro. Fue una carrera antes del campeonato. Cuando sale el campeonato del 76 era. Lo que pasa que durante un mes íbamos los sábados y nos volvíamos el domingo porque llovía. Y así, hasta la primera semana del 77, Claro, y ahí fue donde... que fue donde salimos Claro. campeones. Bueno, yo me acuerdo que vinieron las 2 peñas, porque esta es media historia del automovilismo. Está después la peña, el Ñandú, Sí, con sí, el auto sí. de Pototo, que terminan también con un... primero tenían el chasis que había hecho el San gallego San Martín. laburaron Sí. una locura. Bueno, y después Después terminaron un terminan en un Soprano. auto parecido. Claro, sí, que terminaron después, bueno, terminan ustedes y la última carrera del campeonato creo que la gana Pototo, no sé si, porque hay una en Necochea que Pototo gana. No, esa entonces- carrera creo que salió, Pototo ganó una carrera en azul. Ah, Porque, mira, ya corría yo ya en esa época. Se unificó la categoría, porque iban quedando pocos autos de mar y sierra, porque era mucho más caro. claro. Entonces, ¿qué pasó? Está, pero también el Se hace una- espectáculo sí. era totalmente distinto, Nada porque que era ver, libre. porque eran otros motores. Sí. Y se hace una reunión donde fuimos con Pototo en Necochea y el Johnny de Benedite nos iba a llevar como telonera a nosotros a Cafetería Marisierra al TC, porque él se pasaba al TC. Claro. Va la votación. Claro, sí, porque Johnny de Benedetti, que es el padre del Jonito, Sí, que sí, está sí. ahora, ese era de los contra de ustedes. Claro. Y estaba Lavari, y Lavari, estaba Bochonero, y estaban Bochonero, todos los que llegaron estaba a TC. Germán Kuhn, Sí. una pila. Sí. Estaba Galinotti, estaba Sí. Edgar Pérez, Salerno, que Salerno fue el que tuvo accidente en Pigüeta, ¿verdad? Sí. Sí, Y como vos otro acompañante. Claro. Y bueno, ese día nosotros habíamos sacado las cuentas que si ganaba Rodríguez, nosotros teníamos que salir quinto y salíamos campeones. Bueno, teníamos una conexión de Nasta que pasaba por el costado, que hoy es antirreglamentario, porque no se puede hoy. Sí. ¿Viste? Y empieza a fallar el auto, me empiezo a fijar y no había burbuja de nafta. Yo pensé, digo, de ser corriente. Se para el auto, abro el capó, me bajo y veo un cable. Le pego un mordiscón, lo ato, le digo a Oscar, dale arranque que no seguimos y seguimos corriendo. Rodríguez pasa. En todo eso sucedió en 41 segundos, que era la vuelta. Sí. ¿Viste? Cuando Entre que pasa bajan- Rodríguez y los ve parados, claro. Claro, ya era campeón. Cuando pasa la vuelta siguiente no estábamos más parados. Entonces Claro. empieza a andar hasta que lo rompió. Se corta el árbol de leva. En esa época se usaba árbol de leva de fundición, o sea que se cortó. Otra anécdota anterior fue que
en un momento nosotros le habíamos pedido para comprar un motor nuevo todo el despiece al polaco. Ese día que fue El polaco era el preparador de Ford Motor Argentina, sí, sí, y los autos que llegábamos porque Roberto Emiliosi armaba con fierros del polaco. Y Roberto Lagleise era presidente de la comisión de concesionarios Ford. O sea que teníamos un palancón. Sí, en la calle 24 de noviembre. Y vos sabés que vamos, ese día que te digo que juntamos esa plata en Racing, Graci pasa, iba con la madre, una pila de plata así. Le dimos, bueno, tomá, comprarle un motor, porque nosotros teníamos miedo de que se nos rompiera el motor. Claro. Entonces ahí ya jugaban con 2 motores, tenían. Sí, ya queríamos otro más por las dudas. Claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Va y le dice a Miguel, deme un motor nuevo. No, le dice, gracias, pero yo no le quiero, no es que le estoy negando un motor. No tengo elementos, dice. Yo si quiere le voy a dar para que no se le rompa. Entonces le da un juego de válvulas. Vos lo conociste mucho a Seco. Sí, porque hablaba raro, era voz finita, tenía todo flatado. Y parecía que era un hombre bueno y iba mucho más rápido que todo. Vos sabés que yo cuando el loco Rodríguez armamos el auto de vuelta, yo fui y hacía 20 años que no iba. Yo iba con Graci. Entonces cuando siempre nos atendían la puerta, Sí. El único que pasaba era Graci. El día que voy le digo, me abren la puertita, ¿de parte de quién, señor? De Cheño de la Madrid. Ah, pase. Bueno, ya me sorprendió. Claro, el trato. Digo, ¿se acordará? Sí, se acordaba perfectamente. Me atendió una barbaridad. Tal y así que un día fui con Verónica y estaba afuera. Y dice, no, meta la camioneta adentro, ¿cómo va a dejar, viste, Pacheco? Sí, terrible, los chorros que hay. Sí. Dice, meta la camioneta adentro, me regaló un juego de cojinete, me indicó cómo tenía que armar el motor cuando empezó Rodríguez. Sí. ¿Viste? O sea, son cosas que uno fue recolectando a medida del tiempo, claro. ¿Viste? De portarte bien, en una palabra. Bueno. ¿No? Por ahí no me voy de la... Estábamos en el que tenían el auto, estaba armado, estaba Graci, estaba Soprana, estaban todos. Graci ya era alguien más de la Madrid, porque yo me acuerdo haber visto muy seguido acá en la Madrid. Él está, y hay una temporada, en Necochea, incluso con Johnny de Benedetti ahí a la cabeza, organizan un campeonato nocturno. Todos los sábados de ese mes de enero o febrero. Y era el veraneo que teníamos, porque íbamos los sábados a la tarde, corríamos y a la noche nos quedábamos el domingo en la playa. Bueno, yo me acuerdo que terminan ese campeonato, lo ganan ustedes, vienen, entonces las dos peñas se asocian con Newbery y hacen un baile en la pista de Newbery. Era, no sé, pero las 12 de la noche y no quedaba cerveza, no quedaba vino, no quedaba nada. La cantidad de gente era un movimiento infernal. Se juntaron las dos peñas. Porque no había tanta rivalidad tampoco. No, porque eran en un amigos. momento sí, pero nosotros los principales, nunca, porque yo con Bototo era de toda la vida, Cheño, Gabio, Barrutia, toda esa gente. Y andaban en eso, todavía vivía Héctor Gabio, el vasco era, me acuerdo que nosotros íbamos y nos ponía con una ventosita a darle luces a las válvulas, a esmerilarlas, y tardábamos hasta que después trajo un taladro cuando hizo la tapa. Claro. Sí, yo me acuerdo que en una oportunidad Ochonero le sube el auto arriba a Salerno, porque habían tenido un quilombo en la carrera de día, y a la noche en la parte de atrás de las plantas no se veía, no había luz. Entonces lo había aprovechado. Se armó semejante quilombo.
que querían prender fuego los boxes. Bueno, el Colchonero era de armas llevadas, incluso terminó en algún momento mal, tuvo algunos problemas serios. Además, pero era el piloto Chevrolet. Claro. Era porque era en la disputa, él era el Chevrolet que andaba. El acompañante que tenía el Colchonero era un tal Roja y otro era el hermano de Pico. Claro. O sea, que era de Quequén. O sea, sí. Y vos sabés que yo me acuerdo porque se empezó a rodear todos los boxes y el Vasco Barriga me dice, vení nene para acá, porque había estado, el Ñandú también estaba corriendo ese nocturno, y dice, vení, quédate acá, me decía el Vasco porque era bravo, el ambiente, pesado, y nosotros, ya te digo, tenía 25 años, ¿no? Pero éramos unos paisanos nosotros. No, y ellos hasta... y calculá que íbamos, en el auto del Gordo Correa iba a un 9. Claro. Bueno, estamos ahí, son campeones. Vienen ya, habían hecho mucho más de lo que habían proyectado y de lo que soñaban. Y ¿cuánto tiempo dura el auto desde salen campeones y después son los capos de la categoría durante mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó eso? Y bueno, todo el año 77 íbamos puntero hasta una carrera de Pringle, que este muchacho llegara y le agarraba, tenía mal de Parkinson, y se descompone y se mete dentro de los boxes y nos pega a nosotros, nos rompe el auto ese día. Ahí salimos tercero en el campeonato, pero estábamos punteros en ese momento. Pero rompió el auto, que nos costó reponernos, y bueno, de ahí después Oscar decide dejar de correr, ¿viste? ¿Y qué pasó? Sí, porque ya Oscar tiene que hacerse cargo del campo, la madre le dio el campo. Claro, entonces, los padres ya eran gente grande. Sí. Entonces, y había quedado mucho solo. más responsabilidad. Oscar era solo para todo eso. Entonces nosotros hacíamos las reuniones en un almacén que tenía Cachito Bergamache allá por donde está un flaco ahí. Bueno, y ahí se decide que... Claro, entonces dice, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar una oportunidad a los mecánicos, que sé cuánto. Bueno, hacemos entre nosotros, en Carlos Hermida y yo, gana el Carlos, va a correr 2 carreras, bueno, después el Carlos decide no correr más, no sé, la otra vuelta le digo, Carlos, dejate joder, han pasado tantos años, porque hace 49 años, que es un bolazo de tiempo, ¿no? Bueno, de ahí hacemos otra prueba, que es donde sale Mario Donato. Porque ¿qué pasó? Primero sale, antes de Mario Donato, sale Mario Donato. Corre 6 carreras Mario Donato, lo deja el auto. Entonces hacemos otra prueba más. Sale entre los 2 Crego y yo. El Guillermo tenía el pibe recién nacido, Guillermo, qué sé yo cuánto. Bueno, no, yo no puedo, qué sé yo, el Gordo también. Me dan una camioneta, plata, nafta, para que corra yo. Por eso salgo corriendo yo el auto. ¿Viste? Después salimos, el auto estuvo parado mucho tiempo en mi casa. El Hugo se desvincula del Ñandú. El Hugo Baños, ¿no? Entonces, el padre le compra un auto en Tandil y pasaba. Digo, Cacho, ¿por qué no le decís? Nosotros tenemos ganas de ir a las carreras. Lo acompañamos y nos vamos a comer asado, aunque sea. Sin ninguna pretensión de correr nosotros. Entonces, se arma otra vez la Peña Pedro Juárez. Que eran todos pibes que antes iban a mirar. 80 y pico. Claro, 80 largo. Que fue cuando Rabito me manda a comprarle el auto a Cerva. Le compramos el TC y el 40 para el gringo y volvemos a armar el auto de la Peña de vuelta. De donde lo corría yo. Corríamos los 3, hicimos un equipo de los 3. ¿No? Bueno, ahí empezó. Eso me permitía también correr los 3 y abaratar
costos y Sí, movilizarse, sí, la logística sí, era sí. distinta porque Era- había que salir. Eran habíamos- 3 autos, sí, y era éramos más. 70 Claro. tipos que íbamos a las carreras. Claro, Se manejaba distinta la cosa. ¿Y hasta cuándo corriste? ¿Hasta cuándo fue? Yo creo ¿Cuál que- fue tu última carrera? Yo me parece, la última carrera que corrí fue en Pigüé. Yo no me acuerdo si Claro, fue... ya eso era asfalto, era distinto. Sí, 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 sí. Ya era distinto. Igual no se corría con slip, en esa No, está bien, época. sí, pero era Pero otro ya circuito. había, el gringo, no sé si había salido campeón en el momento o el año siguiente. Y ya había salieron campeones. siempre el auto después lo preparabas vos. El auto motor lo hacías lo vos. armamos entre todos, Claro. porque después trajimos el motor para acá, se lo llevó Loberti, que era el que le armaba el Sí, auto a sí, Lugo, sí, sí. le sacaron unos Loberti caballos era más. Lincoln. De Lincoln, sí. Sí, Y bueno, y armó el motor del gringo. claro. Y Y después la- aparece Acuña. Claro, el auto ese- del gringo. Que Acuña ya corriente ese. Después, mira, el auto del gringo se lo vendemos a García Bayón, Bayón, sí, sí. de Tres Arroyos, Sí, sí. que es el que maneja el auto de la CTC. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Bueno, La CTC en televisión. El que anda en Sí, ese, sí, en la sí, el que camioneta anda, Ranger el ese. auto, En la camioneta ese esa, sí, sí. resulta que vamos a Tandil y a mí se me había trancado la válvula de presión de aceite del coso. Me quedo con el Vicente Donofrio, nos quedamos a sacar el cárter para arreglar el auto mío, el de la Peña. Lo arreglamos cuando viene Rabito y el Mona, dice, Janito, el auto de García se vende, que era el cuñado de Acuña. Claro, sí, está bien. Sí, se vende, le digo. Sí. ¿Cuánto pedirá? Mirá, le digo, me dijeron 30.000 pesos. Bueno, compráselo porque me lo gané en el casino, me dice el Rabito. Bueno, el otro día corrió y le digo, che, ¿vos vendés el auto? Sí. Bueno, te lo compra Scioli. Tomá la mitad en efectivo y un cheque a 30 días me había dado el Rabito. Y entonces salimos custodiando para que no le sacaran nada Claro, hasta el centro de Tandil. sí, sí. Porque le querían sacar el carburador los tipos. Claro, ¿Viste? claro. Era mejor el carburador que tenía. Bueno, no se lo dejamos desarmar, lo sacamos, lo volvió a llevar a Loberti y bueno, sí. Y ahí, salió Hugo. campeón. Y ahí empezó Hugo. Claro. La trayectoria. Luego ya yo le presté, en un momento el motor mío se lo presté a Lugo para que estaba mejor posicionado en el campeonato, corrió 3, 4 carreras, la única condición es que digo, me tenés que llevar acompañado de mí. Claro, claro, Nada para más. disfrutar. Pero nada más. Bueno, ¿y ese es el auto que corre Matías ahora? No, el auto de Lugo sí. Sí, bueno, El auto pero, que corre- el auto, el que el hizo su auto de la plana Peña, es el de ustedes. Ese dónde El fue a que parar. está acá, lo tiene Carlos Rodríguez. Porque Ah, ese el auto, que corría el gallego, está bien. claro, ese auto quedó arrumbado en la casa de Barraza. Claro, claro, de Oscar, sí, sí. Oscar. Cuando Oscar sucede lo que sucede, la señora dice, bueno, a ver, ¿por qué? Entonces yo le digo, mire, si quieren, yo se los hago comprar al auto. El auto estaba pelado, no tenía nada. Sí, sí. No tenía nada. Pero Era la caja. tenía una cosa, historia tenía. Tenía historia, nada más. Sí, sí. Bueno, lo compró Rodríguez y nosotros la plata de Rodríguez y del tráiler que habíamos hecho nosotros se lo donamos la plata del tráiler la pagó Lugo, nosotros pagamos, o sea, Rodríguez pagó el chasis Sí, sí. y se lo donamos al hospital. Está bien. Y ahí se finalizó la Peña Pedro Juárez. Y ahí, claro, ese. Bueno, y Yo cada ahora. vez que corría, yo le pedía permiso a la chicha si podíamos seguir el, Chicha es la señora de Juar. Sí, claro, porque cuando deja Oscar, en realidad la Peña deja un poco de la organización que tenía. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo iba y le pedía permiso a la chicha si podíamos usar el nombre de Pedro Juan. Pedro, claro. Sí, así siguió hasta que se terminó. Claro.